El objeto comercial de Sotera es el procesamiento y comercialización de pescados y mariscos. Cubillas y Viles fueron socios en la también sociedad Deustomar, en la que también participaron los militantes de ETA Ignacio Lequerica y José María Zapiraín. El vicepresidente de Sotera C.A. es otro etarra. Se llama José Luis Esquisabel y fue detenido y condenado a 6 años de prisión en 1989. Cuando quedó en libertad, volvió al seno de ETA y se instaló en Venezuela. Los empresarios etarras mantienen unas excelentes relaciones con la administración de Chávez. Pedro Viles incluso ha obtenido créditos y subvenciones del gobierno venezolano. Estoy seguro de que Hugo Chávez y su gobierno sienten simpatía por la posición radical que tiene ETA de lograr la separación de España. Nosotros creemos que efectivamente Venezuela ahora mismo es un santuario donde se cobijan miembros de la organización terrorista ETA, y Venezuela no colabora en absoluto para, cumpliendo los compromisos internacionales que existen, puedan facilitar la labor y puedan traer aquí a España a estas personas. En Sotera y con anterioridad en Deustomar, Viles ha dado cobijo a varios etarras que figuran en la lista de la TISI. Miguel Ángel Aldana Barrena, Eugenio Barritea Bengoa, que vive con su esposa María Ángeles Artola, Jesús Urteaga Ripollés y el propio Ayestarán, que tienen sobre sus espaldas más de 40 muertos en España. Lo que sí debe haber es un tránsito permanente de grupos que vienen de distintas partes del mundo que pertenecen a la ETA. En 2002, los servicios secretos venezolanos detuvieron a Cubillas por obstaculizar una investigación sobre algunos de los miembros del colectivo de ETA para su extradición a España. Paradójicamente, 3 años después, Cubillas fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicio del Ministerio de Agricultura. Desde el poder, el dirigente etarra logró la nacionalización para algunos de sus compañeros y frenar sus extradiciones a España. Cubillas no es el único etarra que trabaja dentro del Ministerio de Agricultura y Tierras. Las cámaras de este programa han podido comprobar cómo la viuda del histórico de ETA, José Miguel Beñarán Argala, jefe del comando que asesinó a Carrero Blanco, también trabaja allí. María Asunción Arana, Asun, de 55 años, fue deportada en 1989 desde Argelia. Llegaron a Venezuela y a Cuba, y creo que a México también, mediante un acuerdo entre Felipe González, Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, Fidel Castro, y el presidente de México, entonces, que no sé cuál era. Fue algo español. Quisieron colocar fuera de España un grupo de unos 40 etarras y lo distribuyeron entre Cuba, México y Venezuela. Posteriormente creo que sí ha venido unos grupos que no han venido porque lo han mandado al país, sino que se han venido hacia Venezuela por conexiones diferentes, donde no ha sido publicado a lo mejor dentro de como en gacetas oficiales o ningún acuerdo. Llegó a Caracas en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas y allí compartió piso con Begoña Trasviño, viuda de otro dirigente de ETA. Actualmente es otra de las nacionalizadas que figura en la lista obtenida por este programa. Vive en el barrio de La Candelaria, un lugar céntrico donde reside la comunidad vasca y a escasos metros del Ministerio de Agricultura y Tierras. La conexión de la viuda de Argala con Arturo Cubillas quedó patente cuando el etarra presentó un escrito ante la Fiscalía venezolana. En él, por un error, Cubillas firmó con la cédula de identificación de Asun Arana. Las relaciones comerciales de Cubillas y los demás miembros de la colonia etarra no solo se centran en el negocio de la pesca. Los restaurantes vascos han sido otro filón para los terroristas. El propio Cubillas regentó uno en El Hatillo, un barrio a las afueras de Caracas. Le puso el nombre de Ockers, en un grotesco homenaje al comando de ETA que él mismo lideró. Sus socios en el negocio eran Enrique Pagoaga Peixotín, hermano de uno de los fundadores de la banda terrorista que trabajaba de chef, y Gabriel Segura Burgos, que hacía de camarero. El pescado se lo suministraba Jesús Macazaga, propietario de la pescadería La Vizcaína de Caracas. La policía española señala que la colonia etarra en Venezuela ha permanecido durmiente durante años, hasta que ETA necesitó de su colaboración después de los muchos reveses de la lucha antiterrorista.
Los dirigentes de la banda se vieron acorralados en países como México, Nicaragua, Uruguay o República Dominicana y se vieron obligados a refugiarse en Venezuela y Cuba. Este régimen induce a muchos de sus partidarios a ser unos radicales terribles, a una gente muy violenta que no acepta absolutamente nada, a unos fanáticos. Chávez inspira el fanatismo y él quiere inspirar el fanatismo en alguna de su gente. Evidentemente vamos a tener contenciosos con aquellos gobiernos que se conducen políticamente por otra senda menos democrática. Creo que con eso queda claro que el gobierno venezolano actual tiene una orientación muy distinta al nuestro. Colombia ha puesto al descubierto las relaciones de ETA y las FARC. Desde el año 2008, la Audiencia Nacional investiga las conexiones entre las dos formaciones terroristas. Posteriormente, todas esas propuestas aparecieron ya como hechos más o menos cumplidos en las computadoras que se le encontraron a Raúl Reyes. Es evidente que las FARC siguen actuando igualito que lo hacían hace 10 años en territorio venezolano. El sumario sobre las relaciones entre la organización terrorista ETA y las FARC está cimentado fundamentalmente en varios medios de prueba. Uno son las declaraciones de varios desmovilizados de las FARC que han prestado declaración ante la Policía Nacional, donde determinan y nos dicen que varios de los etarras que están procesados en este procedimiento adiestraron a miembros de las FARC. Pero el régimen chavista no solo castiga a España con el trato de favor dado a los terroristas. Desde 2005, entre las casi 1000 personas que han sido expropiadas por decreto gubernativo, destacan muchos propietarios y empresarios nacidos en España. El sarcasmo es mayor cuando nos enteramos de que el etarra Arturo Cubillas es uno de los responsables del Ministerio de Agricultura y Tierras que se dedica a esa función. Arturo Cubillas ha dirigido las expropiaciones de miles de venezolanos y de muchísimos españoles. Que el señor Cubillas sea el jefe de seguridad del instituto, yo diría, verdugo, ejecutor de las políticas de pillaje, de asalto a las propiedades rurales agrícolas en Venezuela, es realmente imperdonable. Ha sido desde el INTI, donde están trabajando un grupo de ciudadanos etarras, que se han propiciado estas expropiaciones de españoles que viven en Venezuela. Españoles que han sufrido las consecuencias de unas expropiaciones que no son tales, son auténticas confiscaciones. En España, el senador Alfredo Belda ha denunciado en la Cámara Alta ese acoso. La amenaza de una expropiación sin poder cobrar, por así decirlo, el justiprecio que en cualquier expropiación se tiene que establecer, pues hace que lo que se llama expropiación deja de ser una expropiación y se convierte en una incautación pura y dura. La embajada española en Caracas también sufrió la ira del chavismo cuando en 2008 se iniciaron las investigaciones sobre las FARC y ETA. La embajada española en Caracas, cuando fue asaltada a finales de febrero de 2008 por un grupo de chavistas controlados de la coordinadora Simón Bolívar, que lanzaron gases lacrimógenos, hicieron pintadas de apoyo a ETA y a las FARC en la misma fachada de la embajada española en Caracas, quemaron unos maniquíes con imagen del rey de España y del presidente Zapatero, y todos llevaban unas camisetas con el símbolo o del anagrama de ETA. El periodista Antonio Salas, autor de El Palestino, un libro en el que relata su infiltración en grupos terroristas de Venezuela, destaca la imagen que tienen los chavistas de ETA. Todos los grupos revolucionarios, insurgentes, como las FARC, o el ELN, o Hamas, o ETA, no son considerados terroristas, sino compañeros y camaradas. ETA en Venezuela y en otros países europeos vende la imagen de que en Euskadi se vive la misma situación que en Palestina. Esa estrategia es una de las armas propagandísticas que utiliza ETA, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Si en el ámbito del terrorismo a Venezuela ya se la conoce como el santuario de ETA, en materia de narcóticos, las más importantes agencias internacionales antidroga ya la catalogan como la Chávez Connection, por la impunidad con la que actúan y se mueven por el país los cárteles de la droga. El régimen chavista expulsó del país a la DEA norteamericana, el más importante departamento que persigue el crimen organizado. La DEA es expulsada y las costas ya se quedan sin ningún tipo de control, y entonces toda la cocaína llega de ahí.
Además, otro dato que empieza a inquietar a los investigadores españoles es que un montón de narcotraficantes muy importantes detenidos, que son de origen colombiano y que han nacido en Colombia, empiezan a llevar pasaportes venezolanos, ¿no? Quizás uno de los más importantes sea Orlando Sabogal, quiero recordar, el jefe del cártel del Valle del Norte, que es detenido en España por la Guardia Civil y les muestra a la policía, a los guardias que le detienen, una documentación venezolana, ¿no? Desde hace unos años la policía española viene interceptando en alta mar barcos con grandes cargamentos de cocaína, que procedentes de puertos venezolanos se dirigen a Europa vía costa africana. Son los casos de los cargueros Calípoli, Poseidón, Nonga, Caridad P o White Sands, que escondían en sus bodegas más de 15 toneladas de cocaína. Desde la llegada de Chávez al poder, la droga que llega a España procedente de Venezuela, principalmente desde Isla Margarita, se ha multiplicado por 500. La DEA es expulsada de Venezuela en el 2005. Entonces, digamos que las costas venezolanas se quedan huérfanas. La DEA ejerce un control muy estricto y muy estrecho en toda la costa atlántica y caribeña, y cada vez que sale un barco que tiene visos de estar cargado, la DEA avisa a las policías de Occidente, digamos, para que estén atentos a ese barco, ¿no? La policía española calcula, el Pico concretamente, calcula que desde la llegada de Chávez al poder, el 80% de la cocaína que llega a España procede de Venezuela. El Departamento del Tesoro norteamericano, en un informe elaborado en 2008, acusaba a 3 altos cargos del gobierno venezolano de dar cobertura a las FARC en sus operaciones de narcotráfico. Entre ellos estaban el exministro del Interior, Rodríguez Chacín, y el director de la DICIP, Jesús Rangel. La droga que transita por Venezuela en su mayoría es incautada, y las incautaciones de droga en Venezuela han seguido aumentando, y han aumentado inclusive después que se fue la DEA de Venezuela, que nosotros rechazamos a la DEA. Después de eso es cuando ha aumentado las incautaciones de droga en Venezuela. Cada año hacemos mayores incautaciones de droga. El capitán de fragata Ramón Rodríguez Chacín, quien era el enlace de Chávez con la FARC, en el cual le proponía a Chávez apoyo económico a la FARC, entrega de petróleo, facilidades de paso, entrega de créditos y ayuda médica, a cambio de que la FARC no intervinieran en Venezuela. En manos de estos dos responsables de la seguridad del Estado recaía el control de los terroristas de ETA en Venezuela. La DICIP, como ha demostrado este programa, dispone de un censo completo de la colonia etarra y conoce los movimientos de sus integrantes, pero se resiste a facilitar los datos a la policía española. El presidente Chávez tiene la última palabra. Prueba, dame una prueba. Dame una. No hay, porque no, es imposible que haya prueba.